Te quiero hablar de un devocional que nos tocó leer esta semana, que habla de cómo Salomón construyó el templo de Dios. Y hay un poquito de historia detrás de cómo él empieza a construir este templo. Sí, el padre de Salomón fue David. Necesitamos empezar con el padre. El padre fue un gran rey, fue el primer gran rey. ¿Sí? Antes de él hubo un solo rey, Saúl, no hizo muy buen trabajo, y después vino el segundo rey de Israel, fue David, que fue un gran rey. Reinó por más de 40 años, que era algo insólito en aquellos tiempos, porque los reyes o se morían porque las enfermedades eran mortales, o los traicionaban la gente que estaba cerca de ellos, o morían en la guerra. Era insólito que un rey viviera y reinara por 40 años como David, ¿sí? Y también era insólito que el hijo heredara el reino, porque generalmente cuando moría el rey se armaba una guerra civil y todos se peleaban por el rey, por el reinado, por el trono, ¿sí? Así que David reinó por 40 años, lo cual era insólito, y después su hijo Salomón heredó el reinado, heredó el trono, lo cual también era insólito. Pero durante los 40 años de David, una de las cosas que él hizo, una de las cosas más grandes que él hizo, fue regresar el arca de Dios. El arca de Dios fue algo que Dios le pidió a Moisés que construya y que lo ingrese en el templo. Y el arca era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. O sea que tú podías tener el templo entero, pero si no tenías el arca, la presencia de Dios no se manifestaba. Dios había decidido manifestarse en el arca. Saúl perdió el arca en una guerra y nunca la recuperó. Fue David el que decidió recuperar el arca porque dijo, necesitamos la presencia de Dios. Cuando David trae el arca, todavía no había construido un edificio, un templo, sino que al igual que el tabernáculo de Moisés, que era una tienda de campaña, era hecha de telas y de palos como si fuera una carpa, pero era una carpa sagrada, porque la presencia de Dios estaba ahí y había sido construida como Dios quería, como Él mismo dio las órdenes. Entonces, de la misma manera que Moisés, David construye una tienda de campaña, muy lujosa, pero una tienda de campaña. Y cuando él ya empieza a reinar y empieza a enriquecerse muchísimo, él empieza a sentir el deseo de construirle una casa a Dios, un templo, un santuario. Entonces empieza a guardar oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera de la mejor, traída de diferentes partes del mundo, ¿sí? Rocas labradas a mano, empieza a traer un montón de cosas, los materiales, empieza a juntar los materiales para construir, ¿sí? Como en nuestros pueblos. Allá cuando uno se quiere hacer una casa, primero empieza a juntar los materiales, ¿sí? David empieza a juntar materiales. Sin embargo, en un momento Dios le dice, David, tú eres un hombre de guerra, y hay mucha sangre en tus manos, así que tú no me vas a construir la casa que estás soñando. Tu hijo me la va a construir. Tú sigues juntando materiales. Y va a llegar un día que tu hijo va a heredar el trono y él va a construir la casa. Y así es. Salomón, cuando hereda el trono, empieza muy bien. Empieza con todo el pueblo a su favor, sin guerras, en un ambiente de paz y con una bodega llena de oro y de plata y de joyas para construir la casa de Dios. La empieza a construir, ¿sí? Como su padre le encomienda, porque David había recibido el diseño de parte de Dios. Entonces se lo pasa a su hijo Salomón. Y Salomón tarda 7 años. En 7 años construye este templo. Dice que las paredes del templo estaban cubiertas de oro. Otras partes estaban cubiertas de plata. Había traído piedras labradas a mano para que cuando las traían calzaban perfectas una con la otra. Dice que las labraban en el campo y las traían ya labradas para que no haya ruido en la ciudad, ¿sí? O sea, un trabajo, una tecnología, ¿sí? De hecho, Salomón es conocido por desarrollar la mejor arquitectura de su momento, ¿sí? Los masones, lo que hoy se conoce como la masonería, nace con Salomón,
Nace con las personas más equipadas y más hábiles para construir piedra y levantar edificios, ¿sí? Y de ahí viene hoy el término masonería, de la época de Salomón. Levantó un edificio glorioso, ¿sí? Y dentro del edificio hizo cámaras, o sea, habitaciones, donde puso todo el oro que le heredó su padre David, porque le sobró. Así que todo eso se lo dedicó a Dios. Así que dentro de ese templo glorioso había habitaciones que estaban llenas de riquezas y de tesoros que había heredado de su padre David. Todo esto te lo cuento y se resume, toda esta historia la puedes encontrar en el primer libro de Reyes, ¿sí? Pero se resume en este versículo que vamos a leer ahora, que es Primera de Reyes 7:51, y dice así: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Este versículo resume toda la historia que yo te conté. Y si quieres conocer todos los detalles, pues lee todo el capítulo 7 de Primera de Reyes o el capítulo 6, y ahí vas a encontrar la historia completa. Salomón, después de 7 años, construyó el templo que David había anhelado construir por décadas. Él lo construyó en 7 años y construyó un templo hermoso. Entonces, basado en esta lectura, ¿sí?, yo quiero hablarte de 3 cosas el día de hoy. La primera, vamos a leer este versículo otra vez. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado: plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Lo primero que veo yo acá es que David recibió una herencia. Salomón recibió una herencia. Salomón recibió la herencia de parte de David, su padre, que le dejó todos los materiales para construir. El oro, la plata, las rocas, la madera, las piedras preciosas, el bronce, todo lo heredó. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo recibir una herencia así. El resultado de toda la vida de David, porque a David le llevó toda la vida juntar estos materiales. El resultado de toda la vida de David se la heredó a su hijo y se reflejó en la herencia que le dejó a su hijo. El resultado de toda la vida de David se reflejó en la herencia que le dejó a Salomón. Lo que tú estás haciendo con tu vida es la única herencia que le vas a dejar a tus hijos. Es la única herencia verdadera que le vas a dejar a tus hijos. Muchos hemos venido a este país porque dijimos: yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Sin embargo, hoy que tenemos hijos de 5, de 10, de 15 años, nos damos cuenta que muchos de nosotros fuimos más felices con lo poco que teníamos allá que con todo lo que ellos tienen aquí. Eso te demuestra que la herencia que va a bendecir a tu hijo no es la herencia material que le dejes. La única herencia que va a bendecir a tu hijo, a tus hijos, es tu vida. Lo que tú hagas con tu vida, lo que tú les muestres a tus hijos con tu vida, es la herencia que les vas a dejar. Un día tú y yo no vamos a estar y nuestros hijos van a hablar de nosotros. Yo siempre me acuerdo cuando conocí a Vanessa. Y empezamos a noviar y platicábamos. Y una de las cosas, yo creo que la mayoría de nosotros, pero nosotros lo hacíamos mucho, era hablar de nuestro pasado. A medida que te vas conociendo con esta novia o novio nuevo, le empiezas a contar tu pasado, le empiezas a contar tu historia. Y parte de esta historia tiene que ver con tus padres. Y le empiezas a contar. Sí, cuando yo era chico mi papá hacía esto, cuando yo era chico mi mamá hacía esto, ¿verdad? Y algunos tenemos historias lindas y otros tenemos historias muy tristes, y la mayoría tenemos una mezcla de las dos. Tenemos historias lindas y tenemos historias tristes, ¿verdad? Pero al final del día, hoy yo tengo 50 años, mi papá y mi mamá ya no están conmigo,
pero me han dejado una herencia. Me han dejado una herencia que tiene cosas lindas y cosas no tan lindas, pero me han dejado una herencia. Y la herencia no fue lo material, la herencia fue lo que ellos me mostraron con sus vidas. Y lo que tú estás mostrando con tu vida a tus hijos es la herencia que le vas a dejar. Quizás tú como hijo o como hija estás pensando, bueno, sí, pero mis papás no me dejaron la misma herencia que recibió Salomón. ¿Sí? Y no solamente por lo material, ¿sí? No solamente la parte material. Salomón heredó oro y plata y todo esto. Yo no heredé nada de todo esto, pastor. Yo tampoco. Mi papá me quiso dejar mucho dinero y al final no me pudo dejar nada. Me dejó otras cosas. Pero no solamente que no heredaste dinero, sino que quizás tú dices, pastor, mi papá no fue como el rey David. Mi papá no seguía a Dios. O mi mamá no seguía a Dios. Pero sin embargo, ellos te dejaron una herencia. Tú recibiste una herencia de tus padres. ¿Sí? Ellos te formaron con sus errores y aciertos, con su amor o con su falta de amor, con su abandono o con su compañía, con su sacrificio y generosidad o con su egoísmo. Pero ellos te formaron en la persona que eres hoy. Una gran parte de tu formación, Dios te creó y te diseñó. Pero una gran parte de tu formación se la debes a tus padres, con defectos y con virtudes. Y ahora tú recibes esa herencia. Tú recibes esa herencia como la recibió Salomón. ¿Sí? Y déjame decirte, lo de Salomón fue muy bueno porque Salomón recibió la herencia de su padre y construyó un gran templo. Sin embargo, yo te puedo hablar de muchos hijos que recibieron una herencia muy grande y la desperdiciaron toda. Muchos hijos, en Argentina se veía mucho, padres que levantaron de la nada una empresa, una fábrica, un negocio, y que cuando lo heredaron sus hijos lo arruinaron. Es muy común a veces, porque el hijo no aprecia el sacrificio del padre, no se da cuenta del valor de lo que está heredando, no se prepara para hacer algo con lo que está heredando y lo termina perdiendo. Así que el hecho de que tú heredes algo no te garantiza nada. El hecho de que heredes algo bueno no te garantiza que vas a hacer algo bueno. Y el hecho de que heredes algo malo no te garantiza que vas a hacer algo malo. Tú debes construir tu propio templo. Tú debes construir tu propio templo. Al igual que Salomón, si te dejaron oro o te dejaron fierros viejos, si te dejaron rocas labradas o te dejaron un piso de tierra, con lo que sea que te dejaron, con esa herencia que tú recibiste de tus padres, buena o mala, o una mezcla de las dos, con esa herencia que tú recibiste, tú necesitas construir tu propio templo. El templo es el lugar en donde Dios habita. ¿Sí? Eso es un templo. La gente, cuando piensa en buscar a Dios, ¿a dónde va? Al templo, a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el templo es el lugar donde Dios habita. Así que, sea cual sea tu herencia son los materiales para construir el templo de tu vida. Tú vas a construir tu vida basado en la herencia que recibiste. A algunos les fue mejor que a otros. Sin embargo, todos tenemos la misma oportunidad de construir una vida donde habite Dios. Porque eso es un templo, acabamos de decir. Un templo es un lugar donde Dios habita. ¿Sí? Por eso hay templos de ladrillos, como el de Salomón, y había templos que eran una carpa, como el de David o el de Moisés, pero lo importante, lo que hacía valioso al templo era que Dios habitaba adentro de ese templo. Tú puedes construir con tu vida, puedes construir tu templo es tu vida. Y tu vida
es el templo que tú construyes. Entonces tú tienes la posibilidad de construir una vida donde habite Dios, más allá de la herencia que recibiste. Todo ser humano tiene la capacidad, de hecho fue creado para que Dios habite en el corazón del ser humano. Así que todo ser humano tiene la capacidad de construir un templo donde habite Dios. Así que más allá de la herencia que recibiste, los materiales que recibiste, con esos materiales tú puedes construir una vida, un templo donde habite Dios. No hay malos materiales, hay malos constructores. No hay malos materiales, hay malos constructores. Si yo hoy te doy los materiales que se usaban hace 1000 años atrás, te doy las herramientas que se usaban 1000 años atrás para construir una casa, la mayoría de los carpinteros, de los constructores me van a decir, con esto no se puede hacer nada. Estas herramientas no sirven, estos materiales no sirven. Sin embargo, hace 1000 años atrás, con esas herramientas y con esos materiales, se construyeron edificios que siguen parados hasta el día de hoy. Así que el problema no son los materiales, el problema son los constructores. No hay malos materiales, hay malos constructores, ¿sí? Y yo te quiero contar la historia de una persona que se llama Ferdinand Cheval. No me sale el acento francés. Ferdinand Cheval. Ferdinand Cheval nació en el año 1836 y vivió hasta 1924. Era un cartero. Este hombre era un cartero, como los que hoy pasan por tu casa dejándote las cartas. Este cartero pasó 33 años de su vida construyendo lo que se conoce como el Palacio Ideal. Ese es el nombre, el Palacio Ideal, ¿sí? Déjame mostrarte algunas fotos de este palacio que construyó este cartero. Y mientras pasamos las fotos, despacio, yo voy a seguir hablando, ¿sí? Comenzó en el año 1879, cuando tenía 43 años. Vamos pasando las fotos. Este hombre tenía 43 años. Un día iba caminando por su recorrido repartiendo cartas y encontró una piedra tirada en el suelo. Se tropezó con una piedra. La levantó, la miró y se maravilló de la hermosura de la piedra. Y la guardó. Y empezó a juntar otra piedra y otra piedra. Y un día dijo, si Dios puede construir esta piedra, yo puedo construir un palacio. Si Dios puede construir esta piedra, yo puedo construir el palacio. Y mientras iba entregando cartas, Ferdinand Cheval iba recogiendo piedras que encontraba. Piedras comunes, piedras corrientes, pero que él las veía hermosas. Y empezó a recoger piedras, y más piedras, y más piedras. Y una vez que tuvo suficientes piedras, empezó a construir la parte de afuera del palacio. Y le llevó 20 años construir la parte de afuera. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo él solo. No era ingeniero, no era albañil, era cartero. Y seguía trabajando de día y de noche con una lámpara de aceite, iba a este terreno que había heredado y trabajaba solo de noche. 20 años para levantar la parte de afuera y 13 años para levantar las partes de adentro. Solo, diga conmigo, solo. Después de que terminó, escribió muchas frases en diferentes partes del palacio, pero quizás, sí, mire ese trabajo, hecho a mano solo por un cartero con piedras recogidas de la calle. Todo hecho a mano por un cartero con piedras recogidas de la calle, de noche, en su tiempo libre. Y de todas las frases que escribió, quizás una de las más llamativas es esta que dice, de 1879 a 1912, 10.000 días, 93.000 horas, 33 años de esfuerzo. Esto es lo que él tardó en construir el palacio ideal. Te lo digo otra vez, 10.000 días, 93.000 horas, 33 años de esfuerzo.
Un hombre común y corriente que empezó a ver belleza en las piedras que encontraba en la calle. Este palacio se hizo muy famoso y entonces Ferdinand Cheval también se hizo muy famoso y ahí pintaron este cuadro, exactamente. Pintaron este cuadro de Ferdinand Cheval que está colgado en el palacio. Y hoy en día el palacio está abierto al público. Usted puede ir a visitarlo en Francia, ¿sí? Como lo ven, con su uniforme de cartero. ¿Qué estás haciendo con las piedras que encuentras en tu camino? ¿Te quejas de las piedras? ¿Las pateas? ¿Las quieres quitar de tu camino? ¿O prefieres no caminar y quedarte quieto porque hay muchas piedras en el camino? ¿O como Ferdinand Cheval, estás mirando la hermosura de Dios en cada piedra que aparece en tu camino? Y la estás recogiendo y dices, yo voy a hacer con esta piedra, voy a hacer algo grandioso. Deja mostrarte, ahora en el palacio no solamente está esa pintura, sino que también hay una escultura. Ahorita hicieron una escultura que tú la puedes ver y vamos a mirar un video de esta escultura. Esta escultura está basada en la pintura que acabas de ver. ¿Sí? Vamos a mirar, mira, ahí, ¿sí? Esa pintura inspiró a esta escultura. ¿Sí? No te pierdas esto, no te lo pierdas. ¿Sí? Esta es una escultura hecha a mano basada en la pintura que acabas de ver. ¿Sí? Se parece bastante, es una linda escultura. Déjame mostrarte cómo la hicieron. Ahí está, en tamaño real. Ahí va. Si la miras de costado, está hecha con basura. Está hecha con cosas comunes y corrientes. Una carretilla, basura, una guitarra tirada allá atrás, rota. ¿Sí? Pero cuando tú agarras toda esta basura y las pones en el lugar correcto y las miras del lugar correcto, se forma una imagen hermosa. Una escultura, una obra de arte. Una obra de arte hecha con basura. ¿Qué estás haciendo con la basura que cae en tu vida? ¿Qué estás haciendo con los insultos, con las traiciones? ¿Qué estás haciendo con los problemas? ¿Qué estás haciendo con tus defectos? ¿Qué estás haciendo con los fracasos que llegan a tu vida? Porque toda esa basura en las manos de Dios puede convertirse en una obra de arte. Toda esa cosa que parece que no sirve en tu vida puede convertirse en una obra de arte. Gracias. Déjame hacerte esta pregunta. Déjame decirte esto. Tú no vas a ser medido por lo que recibiste. Tú vas a ser medido por lo que hiciste con lo que recibiste. Tú no vas a ser medido por la herencia que recibiste. Tú vas a ser medido por lo que hiciste con esa herencia. Salomón recibió oro. No fue medido por el oro que recibió, fue medido por lo que hizo con ese oro. ¿Sí? Y a veces al que más se le da, más se le va a pedir, dice Jesús. Ferdinand, lo único que recibió fue piedras. Pero él no fue medido ni es recordado por las piedras. Él es recordado por lo que hizo con esas piedras. Tú no vas a ser recordado por lo que recibiste, tú vas a ser recordado por la vida que construiste con lo que recibiste. Tú puedes construir un templo en tu corazón, puedes usar tu vida para que Dios habite en ella, a través de tus decisiones, a través de tus hábitos,
a través de tu adoración, a través de los compromisos que tomas, tú puedes construir día a día una vida, un ladrillo a la vez, una hora a la vez. Puedes construir una vida donde habite Dios. Es más, los templos no solamente son lugares donde Dios habita, los templos son lugares donde la gente viene a encontrarse con Dios. Tú puedes construir un templo con tu vida donde otros se encuentren con Dios. Que al entrar a tu vida se encuentren con Dios. Que cuando estén buscando a Dios digan, voy a acercarme a Marcos, voy a acercarme a Beto, voy a acercarme a Danelli, voy a acercarme a Aurora, voy a ir a ese templo que ellos construyeron porque yo sé que en sus vidas vive Dios. Y como me quiero encontrar con Dios, voy a entrar a la vida de ellos. Voy a entrar al templo de la vida de ellos. Así que, por un lado, tú puedes construir con tu vida un templo donde habite Dios. Pero por otro lado, ese mismo templo puede ser visitado por otros que están buscando a Dios y pueden encontrarse con Dios. Termino con esto. Tu templo es único. Tu templo es único. El de Moisés fue diferente al de David y el de David fue diferente al de Salomón. Cada uno, ¿sí? Uno estuvo hecho con pieles de animales, el otro estuvo hecho con telas refinadas y el otro estuvo hecho con oro y con plata. Así que eran muy diferentes. Lo único que tenían en común era la presencia de Dios. Así que tu templo puede estar hecho de muchos materiales. Quizás tú miras los materiales que tienes en tu vida y dices, los materiales de ella son mejores, los materiales de él son mejores. No te preocupes por comparar tus materiales con los de otro. Preocúpate para que el templo que construya con esos materiales sea habitado por Dios. Sea habitado por Dios, porque eso es lo que lo hace glorioso, ¿sí? ¿Y sabes por qué Dios habitó en el tabernáculo de Moisés? Porque Moisés lo hizo conforme al diseño de Dios. ¿Sabe por qué Dios habitó en el tabernáculo de David? Porque David lo hizo conforme al diseño de Dios. ¿Sabes por qué Dios habitó en el templo de Salomón? Porque Salomón lo construyó conforme al diseño de Dios. Si tú quieres que tu vida sea habitada por la gloria de Dios, no se trata de la calidad de los materiales que heredaste, se trata de que construyas tu vida basado en el diseño de Dios para ti. Cuando tú construyes tu vida basado en el diseño de Dios, tu vida le agrada a Dios. Y cuando tu vida le agrada a Dios, Dios viene y desciende sobre tu vida. Como descendió en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y en el templo de Salomón. Fueron llenados de la gloria de Dios. No por el oro, no por la piel de los animales, ni por las telas finas, sino porque cada uno de ellos era un reflejo de la voluntad de Dios sobre la vida de Moisés, sobre la vida de David, sobre la vida de Salomón. Cuando tú diseñas tu vida, cuando tú construyes el templo de tu vida, basado en la visión de Dios para ti, basado en la voluntad de Dios para ti, tú vas a construir un templo, vas a construir una vida que le agrade a Dios. Y en ese momento tu vida va a ser llena de Dios, llena de Dios, llena de Dios. Y tu templo va a ser glorioso, glorioso. Y cuando la gloria de Dios llena el templo de tu vida, el templo de tu corazón, los que están alrededor tuyo van a disfrutar de Dios. Van a entrar, van a conocer a Dios y van a salir con los materiales necesarios para construir su propio templo. Lo que yo le pido a Dios es que me permita construir un templo donde mi esposa sea bendecida, donde mi esposa encuentre a Dios. Que me permita construir un templo donde mis hijas se encuentren a Dios. Que me permita construir un templo donde cada amigo, cada hermano, cada miembro de esta iglesia se encuentre con Dios y salga inspirado para construir su propio templo. Tu vida es tu templo. Tu vida es tu templo. Cada día de tu vida es un ladrillo que pones. Es una piedra, como Ferdinand, es una piedra que levantas del suelo y la pones.
Tu vida es tu templo. Tu corazón es tu templo. Dios no te medirá por lo que recibiste. Escúchame bien. Dios no te medirá por lo que recibiste. Le voy a pedir al grupo que vaya pasando. Dios no te medirá por lo que recibiste. Dilo conmigo, Dios no me medirá por lo que recibí. Dios me medirá por lo que hice con lo que recibí. Algunos reciben mucho y hacen muy poco. Y hay otros que reciben muy poco y hacen mucho. ¿Sí? Uno admira a Salomón por el gran templo que construyó con todo ese oro, pero más admira a ese artista que con un montón de basura hizo una obra de arte. Así que no reniegues de la basura que hay en tu vida. Úsala para que en las manos de Dios puedas construir la obra de arte que Dios diseñó para ti. Amén.